En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que se vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Reconozco haber sido de esos niños que en la escuela no le gustaban mucho las matemáticas, que me quebraba la cabeza con sumas y restas, y a punta de chanclazos aprendí las tablas de multiplicar, y las divisiones me hacían sentir el niño más burro del mundo. Y no se diga cuando empezamos con operaciones más complejas. Pero en fin, sobrevivimos a la escuela. Y después vino lo más difícil: aplicar las matemáticas a la vida, porque resulta que las encontramos en todas partes, incluso en el campo de la fe. Por ejemplo, al pasaje que hoy hemos escuchado lo conocemos como la multiplicación de los panes. Sin embargo, en este milagro no hubo solamente multiplicación, también aparecieron la resta, la suma y la división, no como operaciones numéricas, sino como actitudes ante los desafíos. En los exámenes de matemáticas nos planteaban problemas para que encontráramos una solución. Y la vida también nos presenta constantemente problemas. ¿Cómo pagar los gastos de la casa, la comida, la escuela, el coche, servicios y medicinas cuando el dinero apenas alcanza? ¿Cómo sacar adelante a la familia? ¿Cómo ayudar a una persona que está atravesando una necesidad que parece superar nuestras posibilidades? Ahora imaginemos el problema que tenían los discípulos. Debían alimentar a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. En un lugar despoblado, cuando comenzaba a hacerse tarde, y solo tenían 5 panes y 2 peces. ¿Qué operación podrían realizar para resolver semejante problema? Primero aparecen los que restan. Los discípulos que le dicen a Jesús: «Despide a la gente para que vaya a los pueblos a comprarse comida». Parecía una solución práctica, pero en realidad era quitarse el problema de encima. Que se vayan, que cada quien vea cómo le hace. Así actúan quienes ante una necesidad solo dicen: «No se puede, no alcanza, no me corresponde, que lo resuelva otro». Hay personas que siempre están restando. Restan ánimo con sus quejas, restan esperanza con su pesimismo, restan unidad con sus críticas y restan posibilidades porque nunca aportan nada. Si eres de los que se quejan pero no colaboran, de los que exigen pero no ofrecen, de los que señalan el problema pero nunca se comprometen con la solución, entonces estás restando, y restando nunca se resuelve una necesidad. Después aparecen los que suman. Fueron los discípulos que le dijeron a Jesús: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Era muy poco, ciertamente, pero por lo menos ya había algo que poner sobre la mesa. 5 panes y 2 peces no alimentaban a una multitud, pero eran más que nada. Era una pequeña aportación que podía ponerse en las manos de Jesús. Y esta es la pregunta que cada uno tendría que hacerse. ¿Estoy sumando a la vida de los demás? ¿Qué aporto ante los problemas, en la familia, en mi comunidad? Quizá puedas sumar un poco de tu tiempo, de tus recursos, de tus talentos, de tu trabajo, de tu experiencia o de tu buen ánimo. Tal vez lo que puedes ofrecer parezca insuficiente, pero ya estás haciendo más
que quienes solo dicen que no se puede hacer nada. Un granito de arena no forma por sí solo una montaña, pero muchos granitos unidos sí pueden formarla. No despreciemos lo pequeño. Dios no nos pregunta primero cuánto nos falta, sino cuánto estamos dispuestos a ofrecer. Sin embargo, para resolver este problema, hacía falta una operación más: la división. Antes de multiplicar los panes, Jesús los partió. Y partir significa aceptar que lo que tengo no es solamente para mí, sino que también puede convertirse en alimento para los demás. Hay quienes dividen para mal. Dividen familias, enfrentan personas, difunden rumores, crean rivalidades y destruyen comunidades. Pero también existe una buena manera de dividir. Dividir el tiempo para acompañar a alguien. Dividir los bienes para compartirlos. Dividir el pan para que los demás también puedan comer. El egoísta quiere conservar el pan entero para sí mismo. El generoso acepta partirlo. Compartir significa dejar de preguntarnos únicamente ¿cuánto me tocará a mí?, para comenzar a preguntarnos ¿cómo puedo hacer para que también alcance para los demás? Claro está que matemáticamente dividir 5 panes y 2 peces entre una multitud habría producido solamente migajas. Y todavía resulta más inexplicable que después de que todos comieron hasta quedar satisfechos, se recogieran 12 canastos llenos. Por eso hacía falta la última operación, la multiplicación. Sumar es bueno, pero multiplicar es aún mejor. Nosotros sumamos cuando damos algo, multiplicamos cuando ayudamos a que otros también aprendan a dar. Sumamos cuando resolvemos una necesidad inmediata, multiplicamos cuando capacitamos a una persona para salir adelante. Sumamos cuando regalamos un pescado, multiplicamos cuando enseñamos a pescar. El que entrega una canasta de pan, suma. El que enseña a otro a preparar y vender pan, multiplica. El que ayuda a una familia una vez, suma. El que le abre una oportunidad de trabajo, multiplica. El que anuncia el evangelio a una persona, suma. El que forma a esa persona para que evangelice a muchas, se multiplica. El que conserva la fe en medio de las dificultades, suma. Pero el que contagia fe, esperanza y ánimo a los demás, multiplica. Eso fue lo que hizo Jesús. Tomó lo poco que le ofrecieron, lo bendijo, lo partió y se lo entregó a los discípulos para que ellos lo distribuyeran. El milagro salió de las manos de Cristo, pero pasó por las manos de los discípulos. Jesús podía alimentar él solo a la multitud, pero quiso enseñarles que la compasión también necesita organización, trabajo y colaboración. 12 discípulos se convirtieron en 12 servidores que llevaban el pan a los demás, y al final, precisamente ellos recogieron 12 canastos llenos. Cuando el egoísmo resta, la generosidad suma. Cuando se comparte, el pan se divide. Y cuando lo poco se pone con fe en las manos de Cristo, Él lo multiplica. Por eso, ante las necesidades que hoy encontramos, no basta preguntarnos ¿por qué nadie hace nada? La pregunta correcta es, ¿qué puedo poner yo en las manos de Jesús? Tal vez tengas solamente 5 panes y 2 peces. Tal vez tu ayuda sea pequeña, tus recursos limitados y tus fuerzas pocas. Pero no los escondas ni los desperdicies, entrégalos. Porque en nuestras manos pueden parecer insuficientes, pero en las manos de Jesús pueden convertirse en un milagro. Y quizá hoy Dios quiera multiplicar su amor, su esperanza y providencia en la vida de alguien, comenzando con aquello que tú estés dispuesto a compartir. Que tengas un día lleno de bendiciones.